¿Qué haría España si se enfrentara a los desafíos económicos de Argentina? Descubre un análisis profundo de las deudas, déficits y tasas de desempleo, y descubre por qué, a pesar de las alarmantes cifras, España no ha colapsado. La clave podría estar en una pequeña gran diferencia. Esto es debido a la similitud que hay entre la gestión de ambas economías, con la pequeña gran diferencia de que España forma parte del euro y de la protección que te ofrece este. España tiene una deuda de más del 100% del PIB, un déficit estructural que supera el 3% y una tasa de paro que rara vez baja de un 10%, unos números que a priori parecen muy alarmantes, pero que a pesar de ellos no han provocado un colapso dentro de la economía española. Si comparamos con Argentina, el país que su tasa de paro es de un 6,2%, el déficit fiscal alcanzaría el 4,33% en el año 2021, y la deuda en ese mismo año estaba alrededor del 81% del PIB. ¿Estarán de acuerdo conmigo si les digo que la situación de ambos países no es en absoluto comparable? La clave está en el Banco Central Europeo. Esta institución ha estado sosteniendo las economías de la zona euro durante muchos años, generando una ilusoria sostenibilidad de la situación, pero parece que se acabó la fiesta. El Banco Central Europeo ha establecido condiciones para el año 2025 que requerirán que España ajuste su presupuesto y recuerde las reformas difíciles experimentadas a principios de la década pasada. ¿Tiene el gobierno actual un plan para llevar a cabo estas reformas? Quédate en este video que te lo cuento. ¿Cuáles son las condiciones para entrar a la Unión Europea? Cuando entras a la Unión Europea debes aceptar el conocido como Pacto de Estabilidad, un plan que busca evitar que países miembros descontrolen sus cuentas públicas y de esta forma arrastren consigo al resto de países miembros. Una de las condiciones es que no se debe superar el 60% de la deuda como porcentaje del PIB, y la otra es que el déficit anual no debe superar el 3% que, como hemos visto, España ha sobrepasado ambos umbrales. No es el único país que lo ha hecho. El problema empezaría en la crisis del año 2008. Pero, ¿cómo era España antes de la crisis? España disfrutaba de un superávit fiscal y una deuda que estaba por debajo del 50% del PIB, pero desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, esta se ha disparado hasta rozar el 100% en tan solo 6 años. No solo en España, el sur de Europa en general está en una situación bastante deplorable. A tanto llegó el problema de la deuda pública que en el año 2012, el euro estaba a punto de estallar, pero en aquel momento, el Banco Central Europeo intervendría evitando lo que seguramente hubiese sido el fin del euro. ¿Por qué el final del euro? El 26 de julio del año 2012 en Londres, se produjo una de las conferencias más importantes de la historia. Esta conferencia decidiría el futuro de Europa. Se estaba celebrando la Global Investment Conference, donde se reunían los inversores, autoridades económicas y gente de negocios más importantes del mundo. Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo, decidió iniciar su discurso comparando el euro con un abejorro. Empezó a hablar de la fortaleza del euro y que este había llegado para quedarse, pero 6 minutos y medio después de iniciar el discurso, pronunció una frase que pasaría a la historia. El Banco Central Europeo está listo para hacer lo que sea necesario para preservar el euro, y créanme, será suficiente. Tras estas declaraciones, inmediatamente el euro se estabiliza, dando fin a lo que posiblemente hubiese sido el final del euro. Entonces, ¿cuál fue la estrategia adoptada por el Banco Central Europeo para hacer frente a la crisis? La clave de lo que ocurrió estaba en que el Banco Central Europeo estaba dispuesto a apoyar a los Estados miembros en esta crisis y evitar que se ahoguen en sus deudas, empezando una serie de medidas que se engloban bajo el nombre de política monetaria no convencional, donde el Banco Central Europeo emplearía otros instrumentos que no sean el tipo de interés para sostener la deuda europea. Empezaría a obtener la deuda en los conocidos como mercados secundarios. ¿Qué son los mercados secundarios? Mercado secundario es como un mercado de segunda mano de activos financieros, es decir, compras de bonos o cualquier otro activo financiero que ya ha sido adquirido por otra empresa. Con esto, el Banco Central Europeo empezaría a adquirir bonos de deuda española que habían sido emitidos y comprados por otras empresas para evitar que la prima de riesgo se dispare y haga insostenible esta deuda. Esto no solo afectó la deuda española, sino también la italiana, entre tantas otras.
El Banco Central Europeo se convirtió en el mayor tenedor de bonos españoles, permitiendo al país mantenerse en pie a pesar de haber entrado en una senda insostenible. Ahora, ¿la situación siempre fue favorable para España? En el 2019 la cosa se ponía tensa con la desaceleración global que parecía tener la economía, pero estábamos a punto de entrar en una década que pondría en serios problemas al mundo. La pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania obligaron al Banco Central Europeo a seguir con su política de adquisición de deuda de la Unión Europea. Frente a estos dos acontecimientos, la deuda española seguía al alza batiendo récords, pero sobreviviendo gracias al respaldo del Banco Central Europeo. Evidentemente, sin el apoyo de esta institución, España con los recursos que tiene no habría sobrevivido. Habría colapsado ya hace bastante tiempo, pero parece que esto está llegando a su final. ¿Cuáles son las nuevas medidas que quiere imponer el Banco Central Europeo? Se ha diseñado el instrumento de protección de la transmisión para tratar de volver a una política monetaria más convencional, pero sin comprometer las economías endeudadas. La idea del plan es que para el año 2025, el Banco Central Europeo deje de dar apoyo a los países que no cumplan determinados objetivos, que son básicamente los que te impone la Comisión Europea. Si tienes un déficit superior al 3%, el país deberá bajarlo en un 0,5% por año, para poder llegar así a los objetivos, y aquí es donde el nuevo gobierno de España se encuentra frente a una encrucijada. ¿Qué medidas piensa tomar el presidente español? Pedro Sánchez, presidente de España, propuso un programa de expansión de gasto público y que éste se financie con impuestos provenientes del sector más pudiente de la economía. Pero para reducir el déficit y la deuda, no solo hay que mirar la cantidad de gasto e impuestos. Una forma de reducir la deuda sería vía crecimiento de la economía, ya que si tu economía crece, el peso de la deuda se va reduciendo. Esto ha ayudado a reducir un poco la deuda en estos últimos años. Sánchez también anunció varias medidas de incremento de gasto público, como por ejemplo transporte público gratuito, medidas que puedan reducir los ingresos tributarios del Estado, como mantener rebajado el IVA a los alimentos, y mantener otras medidas que ya estaban vigentes, como el alivio a las hipotecas, donde para aumentar el umbral y poder beneficiarse de esta medida de 30.000 a los 38.000 euros. Los ricos tienen que pagar más impuestos de lo que pagan hasta ahora. También dijo que combatiría la economía sumergida, incrementará la progresividad del IRPF y aplicará un mínimo del 15% del impuesto de sociedades sobre el resultado contable. Todo tiene un límite, y la pasividad que Europa ha mantenido respecto a sus condiciones parece haber llegado a su fin. Ahora es necesario observar si realmente serán capaces de ejercer presión sobre España o si se trata simplemente de una estrategia para instar al gobierno a tomar medidas. Las acciones de los últimos años indican que es más probable la segunda opción. En cualquier caso, será necesario realizar ajustes en la economía española, y no serán los sectores más acomodados quienes los sufrirán. En este contexto, es importante señalar que el estado de bienestar se fundamenta en la clase media. ¿Y tú? ¿Qué piensas de las medidas propuestas por el presidente español? ¿Piensas que el euro llegará a su fin? Déjame tu comentario.